Amada Iglesia de Dios, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿paz a vosotros? Tomen su Biblia, por favor, amados hermanos. El tema de esta hermosa tarde se titula ¿qué significa día y noche para siempre, jamás? Les invito a que la abramos allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Vamos a leer el versículo 10. Apocalipsis, capítulo 20. Versículo 10. Si están ahí, leamos juntos y dice la palabra de nuestro Dios. Y el diablo que los engañaba, todos juntos, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche para siempre, jamás. Amén. Tomen su asiento, por favor, amados hermanos. Aquí se nos dice la palabra de nuestro Dios que el diablo fue lanzado en el lago de fuego y azufre. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La bestia y el falso profeta. Hermanos, lo que voy a compartir con ustedes no es un pensamiento, diríamos, personal, no es una idea propia, sino más que nada esta es la enseñanza del pueblo de Dios, la iglesia de Dios, la doctrina oficial, el credo de la iglesia de Dios israelita, o sea, entre paréntesis. Y esto es porque es muy probable que en el mundo, dentro de lo que es el mundo religioso, quizás un 90% interpreten de una manera diferente. Y puede ser que hasta incluso dentro de lo que es el mismo pueblo de Dios haya quienes entiendan también de una manera diferente, aunque no sea la doctrina oficial o el credo oficial de la iglesia de Dios. ¿Cómo se interpreta esta expresión? Y serán atormentados día y noche para siempre, jamás. Dice que el diablo y donde está el falso profeta y la bestia. ¿Quiénes más serán lanzados a este lago de fuego y serán atormentados día y noche para siempre, jamás? No solamente, bueno, aquí se usa diríamos se dan estos títulos, estos renombres, se identifica a estos personajes o a este espíritu, el diablo, falso profeta y bestia. Sin embargo, en el capítulo 14 dice el versículo 10 y 11: este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles, santos ángeles, y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre, jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. La iglesia de Dios, hermanos, ha identificado hacia la bestia como lo que es diríamos, el papado, el séptimo cuerno, el séptimo gobierno de lo que es la iglesia romana, el papado. No es una persona, sino es un gobierno. La Biblia lo identifica como la séptima cabeza. Se ha identificado como el falso profeta a todo aquel que predica en contra de la doctrina bíblica, la enseñanza bíblica. También, hermanos, encontramos que en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, habla de quién estará en ese lago de fuego. Dice Apocalipsis 21:8: mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago
ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que si en Apocalipsis 20:10 se habla solo del diablo, la bestia y el falso profeta, bueno, ya en estos otros versículos se habla, hermanos, de ya más detalles. Y encontramos en esas otras escrituras que, bueno, no solamente quizás aquel que predique en contra de la doctrina o la sana doctrina, sino aún aquel que no viva conforme a la sana doctrina. O sea que yo, aunque estoy predicando aquí, pero hermanos, si vivo lo contrario a la sana doctrina, también voy a ser participante de ese lago de fuego. Sí, y dice aquí que sería atormentado día y noche para siempre, jamás. Ahora, hermanos, ¿cómo entienden la mayoría de las personas, no de la iglesia israelita entre paréntesis, es que pues este lago de fuego es como el lago Michigan, pero en vez de agua es fuego? Así que cuando viene el juicio final, pues son lanzados ahí, y ahí estarán quemándose y nunca se consumirán. Estarán sufriendo y siendo atormentados día y noche para siempre, jamás. Y no solamente las personas, sino aún el mismo diablo. Eso la mayoría quizás lo hemos escuchado, tenemos conocimiento de esa clase de credo. Pero ¿qué significa entonces día y noche para siempre, jamás? Muchas de estas partes del libro del Apocalipsis, bueno, son tomadas del Antiguo Testamento. Y no se puede, o en este caso, hermanos, el mismo Espíritu que reveló a Juan el teólogo no podría decir algo diferente de lo que le reveló a los santos profetas. Juan también es profeta y él le reveló a los profetas del Antiguo Testamento. Esta expresión, hermanos, para siempre, jamás, es sinónimo de, por ejemplo, eterno o eternamente, por los siglos de los siglos, para siempre, jamás. Son palabras sinónimas. Y esta palabrita o esta expresión tiene también dos formas de entenderse, de aplicarse. Y hermanos, esto es para que si alguno, yo sé que hay muchos hermanos que están con nosotros, aunque a veces no están en vivo en el servicio, pero después, como me decían algunos hermanos, incluso desde por allá de Chilpancingo, Guerrero, cuando llegamos a la casa, pues vamos a la página y escuchamos los temas, o de California, o de Utah, o de Pasco, Washington, de donde quiera, hermanos, se conectan cuando tienen duda de cierto punto doctrinal. No solamente somos aquí nosotros, por eso es que siempre procuramos, o debemos procurar los que predicamos, de que en este caso la enseñanza pues sea una enseñanza pura. Así que, hermanos, primeramente esta expresión es muy usada, era frecuentemente usada en el Antiguo Testamento, y las dos formas de aplicarse, una es absoluta y la otra es relativa. Una que cuando se dice para siempre jamás, debería de entenderse como que no tiene fin, en el sentido absoluto. Así como cuando el Señor Dios es eterno, o será eterno por los siglos de los siglos, o es santo por siempre, o sea, nunca dejará de ser santo, o siempre ha sido eterno, o sea, nunca tendrá fin. Pero otra forma de aplicarse es relativa. Esto significa que esta palabra puede estar conectada o ligada a ciertos acontecimientos, con ciertas personas, ciertos, diríamos, trabajos, dentro incluso del mismo santuario, que cuando esa persona muere o esa actividad se acaba, pues también la expresión hasta ahí,
cumplió su trabajo, su papel. Vamos a leer, por ejemplo, allá en el libro del Éxodo, capítulo 21, versículo 6. Éxodo 21, 6 dice: entonces su amo lo hará llegar a los jueces y harále llegar a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Aquí se usa la expresión para siempre. Y deberíamos de entender que cuando dice y será su siervo para siempre, o sea que no tendría fin. No, sino que sería su siervo hasta que muriera, para siempre. Sin embargo, se usa la expresión para siempre. Vamos a leer. La lectura ahí trata de cuando un siervo, después de 6 años de servicio, su amo tenía que darle su libertad, pero resulta que después de esos 6 años, el siervo dice: no, pues yo he estado aquí muy bien contigo, me siento muy bien, ya conseguí hasta esposa, tengo hijos y no quiero irme de aquí. Y entonces ya fuera hombre o fuera mujer, iban ante las autoridades con el amo, traían una lesna y lo ponían cerca de una madera o una puerta y le hacían el hoyo en su oreja, y esa era una marca de que ya era su siervo para siempre, o era su sierva para siempre. ¿Okay? En Levítico capítulo 16, versículo 29, dice de esta manera, Levítico 16, 29: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que peregrina entre vosotros. ¿Qué se tenía que tener por estatuto perpetuo? La palabra perpetua. ¿Deberíamos aquí de interpretarla como que no tendría fin? No, aquí se está hablando del día de aflicción, el día 10 del séptimo mes de Tisri, en la fiesta de las expiaciones. En ese día todos el pueblo de Dios tenían que ayunar. Eso se le llama afligirse, era un día de aflicción, se afligían. Y esto tendrían de tenerlo, dice, por estatuto perpetuo. Mas, sin embargo, la iglesia de Dios, hermanos israelitas, creemos que, esta fiesta ya no la celebramos en su estado literal, porque nuestro sumo pontífice, según el apóstol Pablo, según la carta a los Hebreos, ¿quién es? El sumo pontífice. ¿Quién está tomando el lugar ahora del sumo pontífice de aquel tiempo? El Señor Jesucristo. ¿Ok? Ese sumo pontífice entraba una vez en el año al lugar santísimo. La Biblia dice que Jesucristo entró al mismo cielo. ¿Ok? Él es el que toma el lugar de ese sumo pontífice. Así que, hermanos, por eso es que en su estado literal ya no celebramos esta fiesta, en donde cada día 10 del séptimo mes, pues todos nos vamos a pedir perdón. Sí, Cristo vino y cada vez que nosotros, hermanos, pues nos ofendemos, es necesario que todo el tiempo vivamos reconciliados, porque Cristo ya murió por nosotros, vino, sí, murió por nosotros, ¿ok? Entonces, sin embargo, aquí se usa la expresión por estatuto perpetuo, se usa en su estado relativo también. Cuando leemos allá en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, esto es importante, hermanos, para que cuando dialoguemos con personas, si nos gusta dialogar con personas de un credo diferente, pues tengamos en este caso bases que poner. De otra manera, pues nos vamos a quedar como en una ocasión, tristemente, cuando apenas se iniciaba en la iglesia, por allá por los años, diríamos 91, 92, me invitaron a una plática con un pastor pentecostés de la iglesia pentecostal.
o Pentecostés. Y el tema iba a ser pues el lago de fuego. Y entonces, hermanos, pues yo apenas empezaba a aprender y estaba un poco inseguro, por no decir que muy inseguro. Y ya entonces invité a un hermano de la iglesia y digo, hermano, pues tengo este problema, mire, esta necesidad y quiero que me acompañe. Y vamos a tratar sobre el lago de fuego. Él dice que pues vamos a estar siendo atormentados para siempre, jamás. Y pues nosotros no creemos así. No, sí, hermano, sí creemos así. Y me quedé así, hasta medio asusté, ¿no? Digo, ¿cómo es que creemos así? Y ya, gracias a Dios, hermanos, pues con el tiempo me di cuenta de que eran hermanos que por lo general, porque era un obrero, algunos hermanos del estado como de Morelos, casi no asistían a los concilios por razones quizás muy personales y estaban desconectados hasta en parte como de la enseñanza del credo de la Iglesia de Dios. Y gracias a Dios, ¿verdad? Para ese entonces pues teníamos reuniones constantes con un hermano muy conocido, Leonardo Tezcagua. Entonces se invitó a la administración general. En ese entonces estaba Arturo Peña, Santiago Montiel, Pedro Cabrera, estaba Andrés Andrade como segundo administrador, en fin. Y ya, hermanos, pues ellos vinieron a impartirnos cómo realmente creía la Iglesia de Dios, sí. Y sí, fueron fuertes algunos debates, porque sí son temas de debatir. Y es que muchos, por ejemplo, hemos enseñado que en boca de 2 o 3 testigos, pues conste todo negocio. Pero en la Biblia vamos a encontrar más de 3 textos que diga, y serán atormentados para siempre, jamás. Y entonces, que su gusano no muere, tampoco. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Verdad? No es tan, a lo mejor fácil, pero sí necesita uno escudriñar y escudriñar y escudriñar, y más que nada con un corazón sencillo, un corazón humilde, ¿verdad? No con el propósito de hacer quedar mal a alguien, no con el propósito de decir yo sé más que tú, o sea, nada de eso, de ensalzarnos, pero sí es necesario que la Iglesia de Dios, toda la Iglesia de Dios, pues tengamos una misma mente, ¿sí? Sigamos un mismo rumbo. Aquí en el primer libro de Samuel, capítulo 2, cuando leemos, por ejemplo, el versículo 30, dice de esta manera, le dice a Elí, el sacerdote, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Se usa la expresión perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me tuvieren en poco serán viles. Se usa la expresión perpetuamente. Andarían delante de mí perpetuamente. Y esto significa que él y su casa andarían o iban a andar perpetuamente. No, porque el hombre, hermanos, como dice la carta a los hebreos, pues somos mortales, morimos, tenemos nuestro tiempo. Y es más, sus descendientes pues tuvieron también su tiempo, ¿sí? Tuvieron su tiempo. Y ese tiempo, aunque, hermanos, se iba a extender, aquí nuestro Dios lo acorta. Y dice, por cuanto, o sea, tus hijos andan así y tú no los has estorbado, aunque sí les estorbaba, pero a lo que se refería nuestro Dios es que tuvo que ser más estricto con sus hijos. Entonces, por lo tanto, dices, no se va a cumplir. Está en sentido relativo también. Cuando leemos el primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 4, dice, hermanos, hablando acerca de David, primer libro de Crónicas 28, 4, empero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre agradóse de mí, para ponerme por rey sobre todo Israel. Aquí dice que Dios lo escogió por rey de Israel, dice para que fuera rey de Israel perpetuamente, perpetuamente. Sin embargo, hermanos,
no podemos tomarlo en el sentido absoluto de la palabra. David, pues él murió, o él iba a morir, y sabemos que él no podía ser rey perpetuo, un tiempo, o sea, sin fin. Así que esta era una palabra relativa también. Entonces son palabras sinónimas, son expresiones, hermanos, que nos llevan a lo mismo. Ahora volvamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, una vez más dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Dice que en ese lago de fuego. ¿Qué entendemos por el lago de fuego, en donde serán atormentados día y noche para siempre jamás? ¿Pura qué? Bueno, no entendemos así, de esa manera, hermano. Sí, por eso es que vamos a explicarlo. Aquí en Apocalipsis, capítulo, vamos a ver, el 21, versículo 8, nos dice a qué equivale el lago de fuego. ¿Okay? Aquí nos dice, Apocalipsis 21, 8 dice: mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Que es la muerte segunda. Cuando alguien nos pregunte a qué equivale el lago de fuego, a muerte segunda. ¿Okay? Muerte segunda. ¿Okay? Si vamos a comprobar con la escritura, es muerte segunda. ¿Okay? Muerte segunda. Ahora el capítulo 20, versículo 14 y 15, dice así: y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Okay? Esta es la muerte segunda. Aquí dice que el infierno y la muerte son lanzados al lago de fuego. Todas las personas que van a estar haciendo este tipo de obras son lanzadas en el lago de fuego. Y el diablo también es lanzado al lago de fuego. Y todos estarán sufriendo día y noche para siempre jamás. ¿Cómo es que estarán sufriendo día y noche para siempre jamás si el lago de fuego equivale a muerte segunda? Ok, vamos a ver, hermanos, ahora el texto que diríamos nos dice cómo deberíamos de interpretar cuando dice que el diablo pues es lanzado al lago de fuego. Ok, si el diablo aquí dice que va a estar sufriendo día y noche para siempre jamás, bueno, cuando leemos allá en el libro de, vamos a ver, Ezequiel capítulo 28, sí, ahora vamos a ver, hermano. Dice que con azufre, ¿verdad? Humo y azufre. En Ezequiel capítulo 28, aquí se nos habla del rey de Tiro y que a quien se le compara como Satanás, como el gran querubín. Según el versículo 14 dice: tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste en medio de piedras de fuego, has andado. Lo estoy leyendo para que se recuerden de que está comparándose al rey de Tiro, al príncipe de Tiro, como a Satanás. Y lo mismo que puso el rey de Tiro en su corazón, Satanás también lo había puesto en su corazón, por eso es que fue derribado. Y ahora, hermanos, tanto el rey de Tiro como Satanás, dice el versículo 19 lo que va a suceder con este espíritu. Dice el 28:19 de ahí de Ezequiel: todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, en espanto serás, y para siempre dejarás de ser, y para siempre dejarás
de ser. O sea, el diablo no va a existir más. Va a ser, en otras palabras, destruido. Va a ser destruido. Para siempre dejarás de ser. Cuando se habla, hermanos, del lago de fuego, algunas otras traducciones usan, serán lanzados al horno de fuego. Al leer el libro de los Salmos, capítulo 25, Salmos capítulo 25, Salmos capítulo 21, perdón, dice el versículo, vamos a ver, 8 y 9. Salmos 21, 8 y 9, dice: alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Ponerlos has como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su furor, y fuego los consumirá. Ponerlos has como horno de fuego en el tiempo de tu ira. La expresión que se usa en el Apocalipsis es como lago de fuego. En el Antiguo Testamento se usa la expresión horno en vez de lago de fuego. Y hermanos, cuando se habla de este fuego destructor, se está hablando de la ira de Dios. Dice, por ejemplo, en Nahum 1:6, Nahum, que se encuentra después de Miqueas, Nahum 1:6 dice: ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el furor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden, se parten las peñas. Su ira, la ira de Dios, hermanos, es comparada en este caso como un horno incluso. Su ira como el fuego, en donde serán, dice, destruidos sus enemigos. Al leer Apocalipsis 20, versículo 14, encontramos que dice que el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego también. No solamente el diablo, sino el infierno y la muerte son lanzados al lago de fuego. Y la pregunta bien sencilla, hermanos, ¿qué es el infierno? ¿Qué es? ¿La qué? El Hades. El Hades o, hermana Blanca, el sepulcro. Nuestro hermano lo dijo en griego, ¿eh? Okay. Y en hebreo, hermanos, Seol, ¿okay? Sheol, sepulcro o Hades en griego. Y aquí dice que el sepulcro y la muerte son lanzados también al lago de fuego. ¿Cómo es que el sepulcro puede ser lanzado al lago de fuego? Bueno, si ya estamos encontrando que, según Apocalipsis 21:8, dice que el lago de fuego equivale, hasta con dos hay rayitas, igual a muerte segunda. Veamos qué es lo que tenemos que entender cuando el infierno y la muerte son lanzados al lago de fuego. Dice en Isaías capítulo 25, versículo 8. Isaías 25, versículo 8, nos dice de esta manera: destruirá a la muerte para siempre. Lo mismo que leímos en Ezequiel 28, que fue el versículo que 16 o 19, 28:14, dice que el diablo para siempre dejará de ser. Aquí se habla de que destruirá a la muerte para siempre. Sin embargo, Apocalipsis 21:14 dice que será lanzada al lago de fuego, la muerte. Destruirá a la muerte para siempre.
y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Quizás estas palabras hasta vienen a su mente. A ustedes les refresca algún texto de Apocalipsis, ¿no? Como 21:4 por allá, o 22, también nos dice que Dios mismo limpiará toda la lágrima de sus hijos, las lágrimas, y que no habrá más dolor, no habrá más muerte, más sufrimiento, todo lo que las cosas pasadas no vendrán en memoria. Pues todo eso está tomado del Antiguo Testamento, es la misma creencia, la misma doctrina. Y aquí se nos habla entonces que muerte que es lanzada al lago de fuego equivale a muerte que es destruida, que es quitada. En el libro de Oseas, donde se encuentra Oseas después de Daniel, capítulo 13, versículo 14, Oseas 13, 14. Más, si alguien tiene un micrófono por ahí, hermanos, puede ayudarme a leer también, Sí, pero se necesita micrófono, mi hermano, sí. A ver si nos puede facilitar un micrófono, hermanos, por favor. Oseas 13, 14, sí. Gracias, mi hermano. ¿Qué es lo que dice aquí? Está leyendo una versión donde se está hablando dice que en hebreo, ¿verdad? En hebreo aquí dice: de la mano del sepulcro los redimiré, librarélos de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, y seré tu destrucción. ¿Quién es el primero que vino a destruir la muerte? Jesucristo. Él es el que vino y destruyó, hermanos, a través de su muerte y resurrección, el poder de la muerte. Todos estos versículos, hermanos, del Antiguo Testamento están en el Nuevo Testamento. Cuando leemos, por ejemplo, Hebreos capítulo 2, dice Hebreos capítulo 2, versículo 15: y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Dice el 14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Jesús destruye en este caso, vence la muerte, y hermanos, es como si la destruyera, pero no la quita por completo. Solamente a él no le puede hacer ya más daño, y es una prueba visible de que todo aquel que crea en él no morirá para siempre también. De ahí entonces que en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 26, el apóstol Pablo se expresa de esta manera. Dice primera carta a los Corintios 15, 26: y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. El último enemigo que será deshecho o destruido será la muerte. A esto equivale entonces, hermanos, que la muerte es lanzada al lago de fuego. O sea, y lago de fuego significa, Apocalipsis 21:8, segunda muerte. ¿Y qué significa segunda muerte? Significa destrucción total, que los destruirá por completo. Dejarán de ser, dejarán de existir, serán eliminados por completo. Dice el Salmo 68, versículo 2, Salmos capítulo 68, versículo 2, dice: como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Pero ¿cómo? Si Apocalipsis dice que serán lanzados al lago de fuego y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Pero si lago de fuego estamos entendiendo, hermanos, que significa
muerte segunda y significa destrucción total, ya entonces el Antiguo Testamento nos dice lo que eso significa. Ser lanzados al lago de fuego significa que los destruirá, dejarán de existir para siempre, jamás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Dice también el libro de Malaquías capítulo 4, Malaquías, que se encuentra antes de Mateo, capítulo 4, versículo 1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama, ni raíz ni rama. Para que pudiéramos decir, no, pues si quedan la raicecita, va a volver a retoñar. Pero en este caso dice que ni raíz ni rama. ¿Sí? Entonces, hermanos, esto significa que aquel que hace el mal delante del Señor será lanzado al lago de fuego. El lago de fuego significa muerte segunda, destrucción total. Destrucción total. Cuando leemos, hermanos, Isaías capítulo 1, versículo 31, igual hay muchos pasajes que hablan de este tema, cómo entender este tema. Isaías 1:31, por ejemplo, dice de esta manera: y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague, y no habrá quien apague. Está hablando en un sentido absoluto relativo. Dice, y el fuerte será como estopa, o sea, como aquello que sacas de la madera, ¿no? Como polvo como la hojarasca. Y lo que hizo como centella, o sea, lo que hizo será lo que hará que arda, dice en otra traducción. Y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Sabemos que, hermanos, no habrá quien lo apague, o no habrá quien lo libre de la ira de Dios. Porque su ira dice que es como un fuego consumidor. Cuando leemos en Jeremías capítulo 17, versículo 27, dice de esta manera: mas si no me oyereis para santificar el día del sábado, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de sábado, yo haré encender fuego en sus puertas, y consumirá los palacios de Jerusalén, y no se apagará. ¿Pero acaso Jerusalén sigue ardiendo? No. Es cierto, nuestro Dios permitió que cayeran en manos de los babilónicos, y quemaron también la ciudad, sí, con fuego, y sin embargo ese fuego se apagó. Pero, hermanos, se tenía que cumplir aquí más que nada lo estoy llevando porque se usa de la expresión: y consumirá los palacios de Jerusalén, y no se apagará. O sea, mientras haya materia, está ardiendo, se acaba la materia, deja de arder el fuego. Pero ¿qué significa entonces cuando vamos a San Mateo capítulo 25? Dicen los últimos dos versículos, San Mateo 25, 45 y 46. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeños, ni a mí lo hicisteis. E irán estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. Estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. ¿Qué significan estas expresiones? Tormento eterno. Bueno, sencillamente, hermanos, como lo explica, diríamos, Judas. Tormento eterno, porque viene del Señor. Cuando leemos Judas, que es de un solo capítulo y que se encuentra antes del Apocalipsis, dice el versículo 7: como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas,
las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne extraña, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. El juicio del fuego eterno. ¿Qué significa entonces fuego eterno? Bueno, que esta destrucción viene del Señor. El Señor es eterno. Sí, todo lo que viene de Él es eterno también. Entonces dice que unos serán atormentados, o como dijo Mateo, unos sufrirán el fuego eterno y otros heredarán la vida eterna. Y otros heredarán la vida eterna, eterna porque viene de Él. Y sin embargo no siempre, o sea, esto podría significar que la palabra eterna también sea para siempre. Si no hubiera otros versículos, se podría hasta tomar de otra manera, como que no fuera para siempre, pero hay muchas otras escrituras en donde se nos hablan de expresiones como cuando Lázaro, hermano, se murió. ¿Y quién era la que lloraba? María o Marta. Y Jesús la consuela y le dicen: no te digo que si creyeres, Él resucitará. Y María dice: bueno, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Y Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, ¿cómo dice? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y así como esa escritura, hermanos, muchas otras escrituras, tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo, ¿verdad? Por ejemplo, el Salmo 37 está llena de escrituras en donde se nos habla de que el justo heredará la tierra, mas los impíos no habitarán en ella, serán destruidos. Hay muchos pasajes en donde se nos habla de que el justo, el que hace la voluntad de Dios, vivirá para siempre. Y por eso podemos entender que cuando dice que unos, bueno, irán al tormento eterno y otros a la vida eterna, bueno, es una vida que no va a tener fin. Sí, y sin embargo, tormento eterno, Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas que estaban alrededor, quiere decir, sufrieron el castigo del fuego eterno porque vino de Dios, pero están apagadas. Es más, ya ni se ven, ni se sabe dónde estuvieron esas ciudades. No están ardiendo. Sin embargo, se usó de esa expresión, fuego eterno. Entonces, hermanos, a esto equivalen, vamos a ir finalizando. Les invito a que se pongan de pie. Y vamos a abrir nuestra escritura en una de las cartas del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a ver la primera carta. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4. Versículo 16. Vamos a leer todos juntos. Esta es la manera que, aunque yo les digo, hermanos, les digo que hay muchas otras escrituras que tendríamos que irlas analizando de una por una, de una por una. En el Antiguo Testamento hay también escrituras en donde se habla de que el gusano nunca morirá. Isaías 66, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué nosotros, no interpretamos de esa manera? Bueno, ya les he compartido algunos pasajes solamente de lo que significa lago de fuego y qué significa muerte segunda. Y cómo es que muchos textos en donde dice que el impío será destruido por completo y no le quedará ni raíz ni rama. Entonces, vamos a finalizar aquí en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16, todos juntos, y dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto
a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Amén. Paz a vosotros.